Ahí sí. Bueno, como les decía, tomando en cuenta, ¿cierto?, lo que hemos estado viendo sobre este ser humano, ¿cierto?, que contiene varias aristas, ¿cierto?, varias características, ¿ya? Em, del cual se puede hacer referencia desde diferentes aspectos. Terminamos viendo, ¿cierto?, algunos procesos cognitivos básicos, ¿ya? Eh, Tomando en cuenta eso, ¿cierto?, estos procesos cognitivos básicos, que no son los únicos, porque hay muchos otros más también, ¿ya? Vamos a volver, ¿cierto?, en este periodo donde comienza, ¿cierto?, nace lo que es la filosofía, ¿cierto? Y hay personas que de cierta manera van utilizando este razonamiento, ¿cierto? Esta secuencia lógica, ¿cierto?, entre causa y consecuencia, porque nos hacemos preguntas, porque queremos descubrir Buenas noches, cosas, profe. ¿ya? Buenas noches, Sergio. ¿Ya? Vamos a volver ahí, vamos a volver a esa parte, ya vamos a volver en ese minuto donde ya de cierta manera las formas de pensar se comienzan a establecer un poco, ya por eso siempre nosotros volvemos a lo que es Grecia, ya cuando vemos filosofía o hablamos cosas también en psicología, incluso en otras asignaturas también. ¿Ya? Si tuviesen que hablar del inicio de cómo comienza su área de conocimiento, siempre van a tener que volver a la filosofía, van a tener que venir aquí a Grecia a hablar, ¿ya?, sobre esto. Entonces, si eso es así, tenemos que hablar, ¿cierto?, de este minuto, ya que son los inicios, ya son las bases, son de cierta manera de donde comienza todo este trabajo. Entonces, desde ahí, ya, no sé si se acuerdan que precisamente por esta capacidad que tenemos los seres humanos de esto, ¿cierto?, de lo que acabo de explicar, eh, tratamos también de nosotros tratar de organizarnos, po, ¿ya? Tratar de tener una mejor vida, ¿ya? Frente obviamente a lo que estamos viviendo. ¿M? Entonces se comienzan a organizar, ¿ya? Dentro de eso, ¿ya? Van tomando varios factores que influyen. ¿M? Y hoy día, ¿ya? Bueno, hay un minuto, ¿cierto?, en el que se hace esa diferencia para poder ver esos factores, ¿cierto? eh, Se hace una referencia a lo bueno y a lo malo, ¿ya? Precisamente por esta característica que tenemos los seres humanos, ¿cierto?, de poder diferenciar, ¿ya? Cosas, ¿ya? Podemos diferenciar, incluso decir que incluso son hasta opuestas, ¿cierto?, entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Entonces, eh, en la vida cotidiana eso lo vemos presente, pero parece que en algunas situaciones no es tan sencillo, ¿ya?, hacer esa distinción entre lo bueno y lo malo, ¿ya?, entre lo correcto o lo incorrecto, ¿ya?, porque diferentes personas eh, interpretamos cosas distintas, pero también al mismo tiempo experimentamos cosas diferentes, ¿ya? Porque como somos distintos, ¿cierto?, tenemos nuestra perspectiva y en este afán, porque también sabemos al mismo tiempo que también somos con el otro, ¿ya? Tenemos que organizarnos para poder vivir con esas diferencias, que a lo mejor en algún momento, ¿ya?, van a ser un poco complicadas o con ciertas características. Por eso hay que ver estos factores, ¿ya? Entre uno de ellos, ¿ya?, para poder organizarnos como sociedad, ¿ya?, eh, surge una forma de ver las cosas no tan sencilla, ¿ya? Y surge porque precisamente se dan cuenta que estos factores, ya que influyen al momento de tomar decisiones, ¿ya?, nos afectan mucho, nos afectan demasiado, ¿ya? Bueno, para eso es que nosotros esta temática la vamos a hablar dentro de lo que es la moral, ¿ya? Eh, Recuerden que nosotros diferenciamos, ¿cierto?, en un principio, ¿cierto?, en este periodo, cuando Platón, ¿cierto?, Aristóteles, Sócrates, ¿cierto?, nos hablan en Grecia sobre la ética y la moral, ¿ya? Llegábamos a la conclusión de que la ética es esa reflexión, ¿cierto? Para los que no se acuerdan de aquello, eh, les voy a mostrar una pizarra que trabajamos en ese minuto. Esperen un poquito. Que trabajamos en ese minuto, y si no me equivoco, es esta, sí.
precisamente. ¿Ya? Eh, que la ética, ¿cierto? Es esa reflexión, ¿cierto? Del comportamiento que de cierta manera nos orienta, ¿ya? A esa meta que nosotros queremos llegar, pues, ¿ya? Y generalmente siempre esa meta tiene que ver con el bien, ¿ya? Siempre tiene que ver con lo bueno, ¿ya? Con el bien, ¿cierto? Con lo bueno, ¿ya? Otras palabras ocupan precisamente este estado, ¿cierto? Como precisamente fin, ¿ya? De cada persona. Y por eso es que todas las decisiones que de alguna manera nosotros tomamos, ¿ya? Eh, eh, quieren apuntar precisamente a ese fin. O sea, desde que decidimos, no sé, pues ponernos en el día hasta lo que vamos a dedicarnos a trabajar todo el tiempo, el lugar donde yo voy a vivir, ¿ya? Tienen que ver precisamente con eso. O sea, voy a estar bien, va a ser buena la decisión que yo tomo, ¿ya? Realmente voy a ser feliz con eso que estoy caminando ahora, ¿ya? Esa experiencia que estoy recorriendo yo ahora, ¿ya? Esa es la meta, ¿ya? Para la gran mayoría. Eso es lo que se ve dentro de la ética y la moral. Y la moral, como lo veíamos, ¿ya? Son los distintos caminos que nosotros podemos recorrer para llegar a ese fin, ¿ya? Por eso hablaba del arquero, ¿cierto? Y que el arquero tiraba la flecha, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí, ¿cierto? Tiraba la flecha, ¿cierto? Con distintas direcciones, ¿cierto? Distintas posiciones, ¿ya? Tirarla al suelo para que haga un efecto, ¿cierto? Tirarla de manera recta, ¿cierto? Lo que se hace generalmente en competencia, pero cuando se hacen exhibiciones, ¿cierto? Se lanza un poco más hacia arriba, ¿ya? Hacen que choque en ciertos lugares, entonces podemos llegar al mismo objetivo, ¿cierto? A la misma meta, ¿ya? Pero por caminos distintos. Y ahí es donde nosotros hablamos de la moral, porque tiene que ver a esos caminos, a qué se refieren en la vida cotidiana, son las decisiones que tomamos, ¿ya? Son las cosas que hacemos, ¿ya? No solamente el trabajo, sino también el cómo hablamos, cómo le hablamos a alguien, ¿ya? O sea, incluso hasta cosas como esa, ¿ya? O no dirigirle la palabra a alguien, ¿ya? Que tiene que ver, ¿qué es lo que te motivó a hacer aquella acción? Esa es la pregunta que se hace ahí. Y esa motivación obviamente tiene que estar orientada a ese fin. Pues. Por eso es que dentro se juzgan las morales, ¿ya? Por eso es que se sacan conclusiones, ¿cierto? Y esas conclusiones pasan a ser juicios, ¿ya? De esas acciones, ¿ya? Por eso es que la gente no entiende a veces por qué la moral, o cuando se habla de la moral, se formulan juicios y tiene que ver con este fenómeno, porque nosotros siempre formamos juicios, siempre, en todo ámbito, ¿ya? No solamente en las acciones, sino eh, un juicio, por ejemplo, claro, está más realizado con los hechos, pero precisamente en los juicios, eh, al ya tener una experiencia, entre comillas, previa, ¿ya? Yo puedo enjuiciar, ¿ya? Y ahí vienen, por ejemplo, lo que hablaban otros filósofos con respecto a lo que es la experiencia, ¿cierto? El conocer solo de la experiencia, por eso se dice, ya no hay que experimentarlo, y desde ahí nosotros sacamos juicio, pero hay otros que dicen que a lo mejor no es necesario experimentarlo, ¿ya? Y ahí hablábamos, por ejemplo, del racionalismo, ¿cierto? El empirismo y el racionalismo, corrientes filosóficas que nos explican cosas que son concretas, ¿cierto?, de nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso formamos el juicio, ¿ya? Porque está el hecho, ¿cierto? Y de ahí se sacan conclusiones, ¿ya? Nosotros somos así, es parte de nuestra naturaleza. Y a eso hace referencia la razón, ¿cierto? A eso hace referencia el pensamiento dentro del ser humano. Entonces, generalmente, ¿cierto? En la cotidianidad de nosotros, ¿ya? Juzgar cosas buenas y jugar cosas malas, ¿ya? De cierta manera, o lo bueno o lo malo, o lo correcto o lo incorrecto, pareciera ser algo bastante sencillo, ¿ya? Pareciera que cuando nos enfrentan este lado bueno, ¿cierto? Con el lado malo, pareciera, ¿no? Por la gran mayoría, ¿ya? Que son capaces de poder hacer aquella distinción entre una consecuencia buena, ¿cierto? Y una consecuencia mala, ¿ya?
Debido a todo esto que incluso ya lo hemos visto, ¿cierto? En clases anteriores con las teorías psicológicas de personalidad y todo lo que. Eh, pero ocurre en ocasiones en donde distinguir, ¿cierto?, entre algo que es bueno y algo que es malo no es tan sencillo, ¿ya? Porque hay situaciones en las cuales se pueden enfrentar dos, ¿ya?, frente a un mismo hecho, un mismo suceso, dos decisiones que o las dos son buenas o las dos son malas, ¿ya? Imagínense si hay tres opciones, ¿ya? Más complejo todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una opción buena, ¿cierto? Y podrían haber dos otros resultados malos. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Eh, Esto se utiliza mucho por la gente que, por ejemplo, no le gusta la política, ¿cierto? Y no va a votar, ¿ya? Dice precisamente, o hace referencia precisamente a lo mismo, ¿ya? Cuando son dos candidatos que a mí ninguno de los dos me, me, me llaman, ¿cierto? Ninguno de los dos me convence, ¿ya? De elegir por ello. Lo que hace el sujeto es, cuando tiene que decidir, ¿cierto? Pucha, entonces lo que voy a tratar de hacer acá es elegir por el mal menor. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esa conclusión? Lo que nos está diciendo, ¿ya?, es que en esas dos opciones que yo tengo, que una podría ser buena, ¿cierto? Y la otra podría ser mala, ¿ya? Eh, no veo eso, po. Veo que son dos opciones malas, pues entonces, chuta, ¿qué hago aquí? ¿Voto o no voto? Menos malo, yo creo. Voto por el menos malo, ¿cierto? Una cosa Porque, así, claro. porque ya, y ahí, ¿cierto? Voy a entrar a considerar otros factores más, pues, o sea, imagínense. O sea, no siempre es tan fácil, ¿ya? No siempre es tan fácil. Y aquí entramos, por ejemplo, en el ámbito de los dilemas morales, ¿ya? ¿Ya? Ahora, dicho esto, quiero que por favor, si lo han visto, porque recuerden que yo les muestro videos de muchas cosas, ¿ya? Películas, y esta no deja de ser un video sobre, y aquí voy a mostrar, sobre este programa que ya había mencionado la vez anterior, ¿ya? Este programa de juegos mentales. A ver si será este. Sí. Ya. Si no lo escuchan, por favor me avisan, ¿ya? Perdón, antes de continuar. ¿Se entiende la idea o no? Del ejemplo, Sí, profesor. ¿sí? Sí, profe. Entonces, cuando alguien nos pide ayuda, ¿cierto? En un caso como este, cotidiano, que nosotros pasamos de repente viendo a gente que se cae en la calle, ¿cierto? O dentro de una empresa, de una sala, ya pasillo. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Acá ellos muestran perfectamente, ¿cierto?, que ayudamos, ¿cierto?, en la medida de lo posible, hacemos algo, ya no demoramos nada. Pregunta, ¿podrá suceder que por alguna circunstancia a esa persona que se cayó ahí, la gente no le ayude o no le preste ayuda así como se vio en este minuto? ¿Podría suceder ¿Cuál ese dijiste? hecho? ¿Mm? ¿Que no le ayudaran cuando se cae? Yo creo que no, profe, porque el ser humano como que tiende a reaccionar ante unos hechos así como de esa naturaleza. Ya. Según mi opinión. Sí, pues obvio, obvio. Y eso incluso hasta tiene explicaciones también psicológicas, fisiológicas, ¿ya? Así que por ese lado no hay problema en responder de esa perspectiva. Creo que era este el que estábamos viendo, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? Claro, por eso le decía yo de esa naturaleza y ahí cambió la...
cambió la forma de estar la misma actriz, por la misma persona. Sí, pues exactamente. Nosotros, las cosas a veces que nosotros decidimos, tienen estos factores. Tienen estos factores. Por ejemplo, acá nos podemos cuestionar y yo creo que genuinamente nosotros nos podríamos preguntar si las veces que nosotros ayudamos a los demás, ¿ya? Es porque realmente los queremos ayudar o no, po, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, pues, estoy ayudando a esta persona, ¿por qué? Porque es un pariente mío nomás, o, o no lo Porque, ayudo a esta otra persona, no lo ayudo porque, no sé, yo no me hace sentir ninguna sensación, no sé, como no tengo contacto con él, ¿cierto? Que con una persona que no sé que yo le pueda dar dinero en la calle, eh, no tengo contacto, así que no me afectaría si le ayudo o no le ayudo, no sé. Decisiones como esas, por ejemplo. Algo quería decir que le interrumpí. no, lo que quería decirle de que como que a dónde, porque ella la pusieron ahí, como que ella se daba un aspecto como que era un indigente o que andaba ebria, se cayó y como andaba de mal aspecto, como que la gente no le interesó. Eso es lo que lo que pienso yo. Profe, Claro, ¿sí? La juzgaron por su apariencia. eso pasa porque la gente tiende a ser muy clasista. Mm. Sí, pues. Y ojo, que aquí no estamos diciendo solamente, ¿lo quieres abrir? Ya. No se está diciendo solamente por nuestra sociedad chilena, por ejemplo. Ya, porque ese ejemplo que ustedes vieron ahí, ¿cierto? Ese video que ustedes vieron ahí, ese video fue hecho en otro país. Ese video fue hecho en otra sociedad, en una sociedad europea, ¿ya? En un país europeo. ¿Ya? Entonces, no se sientan mal de reconocer que muchas veces nosotros nos equivocamos, porque eso es una equivocación. Si eso nosotros tenemos que, ahora por ejemplo, por eso estamos en la clase, debemos saber que eso no es un bien para nosotros, ni para la gente que nos rodea. ¿Ya? Que nuestras decisiones, por ejemplo, y eso es lo que se discute, gente a veces no tiene este argumento, por ejemplo, cuando hablan de la solidaridad. ¿Ya? Porque la solidaridad, ¿qué es? Es ayudar a alguien, ¿cierto? Entregarlo algo a alguien, ¿cierto? Que de cierta manera yo puedo hacerlo, pero eso tiene que ser entre esa persona y yo nomás, po. ¿Por qué tengo que salir en una fotografía de un diario? ¿Por qué tengo que salir, no sé, como el millonario que dona 5.000 millones, ¿cierto? En la Teletón. Porque, claro, él puede donar esos 5.000 millones, pero ¿será necesario salir ahí? Yo pienso que no, po. Entonces, ahí, por ejemplo, la gente cuestiona si eso es la solidaridad, eso es la verdadera solidaridad. Entonces, cuando alguien, No. no sé, po, esté mal, ¿ya? Y yo le vaya a entregar una ayuda de cierto a su casa, me voy a sacar una foto con él ahí, así como entregándole la bolsa, porque Profe, enjuiciamos esas cosas, po, ¿cierto? Las enjuiciamos, porque recuerden el fenómeno, ¿cierto? Todo este proceso que hemos estado viendo, ¿cierto? De causa-consecuencia, ¿cierto? ¿Ya? Procesos cognitivos y esto que estamos viendo ahora. Por favor, diga que lo interrumpí. no, está bien, está bien. Es que me le vaya la idea. Ujú. Mire, nosotros cuando recién entró la pandemia, en las primeras cuarentenas, con mi señora, la familia, digamos, todo, Ujú. se formó una olla común para ayudar a las personas del sector acá. Ya, Pero el barrio acá, no es por desmerecer nada, yo viví en varias partes, es como central, es céntrico, el sector de Avenida España para que se ubique, cerca de la Media sí, Luna. sí, sí. Ya. Y nosotros salimos con mi señora a pedir donaciones y en la primera impresión que tuvimos, que una vecina empezó a interrogarlo y como a enjuiciarlo y a cuestionarlo y ¿sabe con qué salió para afuera? Con un ¿Con qué? paquete de fideo que valía como 300 pesos. Entonces ahí le dije a mi señora, no, esto no, le dije, porque si uno quiere ayudar, ayuda de corazón y no preguntarle para qué lo quiere, a dónde lo va a dar. Ya, Y seguimos con la campaña y mucha gente no quería recibir
no sé si por orgullo, porque igual la gente no es de mala situación, dice uno, pero una vecina dijo, yo no me voy a comer un pedazo de reja porque todos tenemos deudas, tenemos problemas, y en ese momento la comida es lo que estaba, como le dijera yo, como faltando. En Y de a poco déficit, la sí. gente se fue entregando. Mm. Sí, pero que ahí también entran otros factores, po, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que precisamente, por ejemplo, Sergio, estoy tratando de hacer ver? Claro, o sea, ahí lo más probable, por ejemplo, yo le voy a tratar de hacer ver el punto de vista que a mí sí me ocurre del por qué a lo mejor respondió de esa forma, ¿ya? No, esto es una mera especulación, ¿ya? Esto es una mera especulación. ¿Mm? Puede que a lo mejor esa persona, ya esa vecina de usted, le pregunta a usted, porque como no es tan común hacer este tipo de cosas, ¿ya? Y además dentro de lo común la gente que lo hace generalmente no ha tenido buenas intenciones, es decir, se han referido como a experiencias pasadas negativas, ¿ya? En donde pasan pidiendo comida, ¿ya? Pero lo que en realidad están haciendo es el proceso porque incluso hasta salió en noticiario cosas como esta, ya no lo estoy diciendo porque a mí se Claro. me haya ocurrido, por eso lo estoy diciendo que a lo mejor por ahí puede ser la respuesta. Que la persona piensa que a lo mejor están vigilando la casa o la están evaluando mientras usted le entrega ese producto de comida, po, ¿ya? Entonces, Sí, pues también. por eso preguntan, porque a lo mejor esa persona tiene miedo que a lo mejor le entren a robar a su casa. Entonces, a lo mejor más de alguno de nosotros, ¿cierto? Alguno por ahí habrá tenido la experiencia de un familiar o nosotros mismos o alguno de ustedes mismos que haya pasado por algo por el estilo, no sé. Entonces, tratando de evitar eso, claro, la persona reacciona en hacer la pregunta, claro, en, creo yo, es una posible respuesta, creo yo, que le podría dar si es que así fue la intención del por qué esa persona, ¿cierto? Su vecina le dijo aquellas cosas, ¿ya? O sea, es una posible respuesta. Yo no tengo la realidad. Al fin y al cabo, la que le va a dar la respuesta real, ¿cierto? Del por qué dijo eso, ¿cierto? O por qué entregó ese, no sé, será ella misma. Pero Claro. es una posibilidad y eso es precisamente lo que se trata de lograr en asignaturas como esta, por ejemplo, Ya. que se piensen cosas como esa. ¿Mm? Dice, uno puede ayudar y no hay para qué decirlo al mundo. Claro, sí, es que eso tiene que ver precisamente con el concepto de solidaridad, ¿ya? ¿Qué significa ser solidario? Porque ser solidario significa dar algo sin recibir a cambio, ¿cierto? El problema por ejemplo, de decirlo a la gente es que si bien yo estoy dando algo material, ¿cierto? Que es un alimento o dinero o ropa o cualquier otra cosa ya que la persona necesite, y por eso es una necesidad, es que yo recibo algo que no es material, pero lo estoy recibiendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que yo voy a recibir? ¿Voy a recibir algo bueno para mí? ¿Ya? ¿O voy a recibir algo que de cierta manera me va a perjudicar en un futuro? ¿Qué es lo bueno? Esa sensación agradable de ayudar simplemente por querer ayudar. A eso se refiere la gente cuando ayuda de corazón, cuando dicen es que hay que ayudar de corazón. Esa es la explicación de ayudar de corazón. ¿Ya? Simplemente porque quiero Profe, hacerlo. ¿Ya? Pero el otro es recibir un reconocimiento de que yo estoy ayudando. ¿Para qué quiero saber que la gente que me rodea, ¿cierto? O está en mi Facebook, que está en mis redes sociales, sepa que yo estoy cooperando? Voy a Sí. recibir un reconocimiento, pues, y ese reconocimiento después va a jugar en contra. Si ese es el Eh, problema, si ese es el problema. ¿No? Elsa, algo querías decir, disculpa, no sé si eras tú o otra persona. es que yo pienso que si usted ayuda ahora, después puede necesitar uno igual, pues. Es que así es la cosa. Por supuesto, pues, pero si así se forja la sociedad. Por eso es que nosotros nos organizamos para poder vivir en comunidad. Esa es la idea. ¿Ya? Porque sabemos que somos distintos, sabemos que tenemos características distintas, que nacemos en familias distintas, en condiciones distintas. ¿Por qué entonces vamos a tener las mismas necesidades? O al mismo tiempo.
o en el mismo lugar. No, pues si son circunstancias diferentes, formas distintas. Y hoy día por mí, mañana por ti. O al revés. Hoy día por ti, mañana por mí. Da exactamente lo mismo. Si el cuento es la relación con el otro. Y por eso nosotros enjuiciamos ya las acciones. Precisamente por esa distinción. El problema es que aquí y ahora, ¿ya? Esa distinción entre lo bueno y lo malo no es tan simple, po. No es tan simple. O sea, imagínense ese ejemplo. Parece que se les mostró nomás. O el otro típico ejemplo, ¿cierto? Que es este de acá, miren. Este otro de acá. A ver. En donde decidir si es algo bueno, bueno o malo, malo, no sé, no es tan fácil. Brain Games 4. Moralidad. ¿Qué harían ustedes en este La ejemplo puso difícil. clásico? En La este puso ejemplo difícil, clásico. Complejo, complejo. No, y espérese. Y espérese si estamos recién empezando nomás con el ejemplo. ¿Qué Oiga, decidirían profe, ustedes? ¿Sí? Yo es salvaría a que los cuatro. las 5 vidas vale lo mismo, po. Las 4 y la una que está son todas, tienen el mismo valor, pues, o sea, es bien Sí, pero complejo precisamente, sí, pues por eso es súper complejo. Eso es para que vean que cuando yo les decía, entre una decisión, ¿cierto? Entre algo bueno, ¿cierto? Y algo malo, pareciera no ser tan difícil, ¿ya? Pareciera no ser tan difícil. Pero entre algo malo y otra cosa mala, Mire, Algo no tan bueno, malo. claro, ¿cómo le lo voy a hago? poner- yo también le voy a poner un ejemplo a usted. Pongámosle esas 4 personas, son familiares suyos, y el otro no es familiar suyo. ¿Qué haría usted? Ve que usted se está adelantando y usted mismo dijo, ve, si yo le decía, yo le decía. Usted cree que eso es complejo, ¿cierto? Esto Sí, po, decidir entre 4 personas y una. Imagínense sí, po. que el que está solo ahí, ¿cierto? El que está solo en las otras vías del tren, pues, para los que decidieron así de manera rápida, ¿ya? Ah, y ojo, que tampoco podemos enjuiciar a la gente que haya dicho, ¿cierto? No, salvamos a los 4 matando a uno, ¿ya? Porque Estamos aprendiendo. no, y ninguna de las dos respuestas es correcta, pues si las dos son vagas, Sí, pues po. Sergio. No hay no hay respuesta correcta acá, ¿ya? Y no hay respuesta correcta porque tiene que ver con la finalidad, ¿cierto? Que persigue a cada uno de nosotros. Si somos seres Sí, po, humanos, lo que le pues. decía yo. Entonces no es Somos los bueno. 5. Exacto, lo que usted decía, ¿ya? Lo que usted decía. Estas 5 personas, ¿cierto? Tienen el mismo valor. Y bueno, pero ¿y si esa persona que está al otro lado es un pariente cercano suyo, querido suyo, un tío, del papá, no sé, Su el papá, el abuelo, hermano, el un hijo? hermano, el hijo? ¿Qué harían ahí ahora? Ahí piensa rapidito. Bueno, algunos primero preguntarían, depende del familiar. Y también es permitido. Si también, ¿qué es lo que voy, chiquillo? No es tan fácil. ¿Ya? Entre las decisiones que de repente tomamos en la vida. Y parecieran que esto fuese un ejemplo lejano, ¿cierto? Del tren es algo lejano. Pero O algo Pero más no, cruel, profe. O se salvan todos o se mueren todos. O no claro, sé. algo como eso, por ejemplo. O, por ejemplo, yo en mi caso, que yo pasé por una situación, bueno, no una situación similar, pero podría haberse dado una situación de esta índole, y yo lo único que deseo, y de eso, yo siempre cuando vemos esta materia, yo siempre les digo a los chiquillos, por favor, esto yo no se lo deseo ni siquiera a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo, ¿ya? Y los profes me dicen, ya, se va a poner cuático de nuevo, profe. Bueno, pero si la filosofía es así, pues les digo yo, hay que ponerse en el caso, porque por ejemplo yo ahora lo voy a vivir, les decía en ese minuto, ¿ya? Yo lo voy a vivir, pues, ¿ya? O sea, imagínense, tener que decidir en el parto de mi señora, ¿cierto? O en el nacimiento de mi hija,
no sé, pues, una complicación, es así de simple que surge una complicación en este tipo de situaciones, ¿cierto? Sea por parto normal o cesárea, da exactamente lo mismo. De cualquier forma se puede dar una complicación. Y el doctor me diga, ¿a quién salvamos? No podemos salvarle a las dos. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago Evaluar yo ahí? rapidito. Evaluar, no sé, po. Si se puede evaluar ahí en ese momento. Es que ese es el cuento. Ese es el cuento. Que podamos por lo menos, ¿cierto? Teniendo en cuenta estas herramientas, ¿cierto? Teniendo en cuenta estas situaciones, teniendo en cuenta que hay muchos factores que influyen al momento de realizar una acción, al momento de tomar una decisión e incluso pronunciar una palabra, el hola, que por ejemplo a muchos acá les cuesta o no están familiarizados, no quieren atreverse, por ejemplo, a participar de la clase por una decisión, por ejemplo, como esa. ¿Ya? Obviamente las situaciones no se pueden comparar, pero a lo que yo me refiero es que nosotros decidimos, ¿ya? Y dentro de esas decisiones hay factores como estos. Cuando nos organizamos es exactamente lo mismo. Y por ejemplo lo que está sucediendo ahora con las asambleas constituyentes, ¿cierto? Eso. Es lo que sucede con nuestros políticos, es lo que sucede en el lugar donde trabajamos, es lo que sucede en la calle, en la calle. O sea, yo vuelvo a insistir, yo tengo que reconocer que también soy a veces un conductor, pero pésimo, 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 pésimo. ¿Ya? Yo tengo que tomar esas mejores decisiones al momento de conducir, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Estoy tratando de respirar, ¿cierto? Estoy tratando de relajarme porque, bueno, de primera, ¿cierto? Uno empieza desde lo más básico, ¿cierto? Uno lo hace primero por esta condición básica que al principio siempre está, ¿cierto? Que es el miedo. Y es porque, bueno, ¿y qué pasa si, pucha, el tipo saca una pistola, un cuchillo, un sable, un palo y por lo bajo me hace pebre el auto? Por lo bajo, y si es que yo salgo ileso. Y segundo, ¿para qué? Después de haber pasado, ¿cierto? Por esa evolución del miedo, ¿cierto? Y el miedo provocó primero esa reacción. Ahora yo me digo, ¿para qué pelear? Primero vamos a gastar tiempo y segundo, y lo más importante, que es por ejemplo lo que me afecta a mí, yo voy a quedar mal, porque voy a quedar con esa sensación negativa en mi cuerpo de rabia, de ira, de enojo, de impotencia quizás. ¿Para qué lo voy a ¿Para qué lo dejo pasar nomás? Po? Lo dejo pasar. Y eso yo lo estoy haciendo, por ejemplo, porque ahora, ¿no? Ahora yo estoy enfermo, po. Yo también estoy enfermo. Y muchos de ustedes yo creo que pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? De ahí viene el estrés, ¿cierto? Después de los que no sabemos manejar el estrés, después vienen las depresiones. Y después de las depresiones vienen las otras enfermedades que nosotros, ¿cierto? En ciencias le llamamos las enfermedades psicosomáticas. Y hasta ahí nos llegó la vida, ¿cierto? Y para los que tienen alguna enfermedad psicosomática, ahí recién, porque volvemos, ¿cierto? Este cuento de que hay que pasar por el mal momento, ¿cierto? Hay que de cierta manera vivir la crisis, ¿cierto? Los altos y los bajos, porque esas son precisamente parte de nuestra propia enseñanza, y así aprendemos. Por eso no hay que tener miedo a equivocarse también. Vanessa. ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas? Las enfermedades que con tu forma de pensar se producen en tu cuerpo, con tu forma de ver la vida. ¿Mm? Por ejemplo, Claro, psicosomática. por ejemplo, no sé, el dolor de espalda. ¿Por qué generalmente a la gente le duele el dolor de espalda? ¿Es solamente por una postura corporal, ¿cierto? En la silla. ¿O hay No, algo más? hay algo más cuando Puede se ser una estresa, como dice hernia. uno después. El estómago. También, eso. El estómago, y me dicen, También. pero profe, ¿y eso tiene, no sé, asidero científico? Bueno, ¿usted qué siente cuando está nervioso en el estómago? ¿Qué siente cuando está nervioso? ¿Tiene alguna sensación en su cuerpo?
como que se aprieta el estómago, se pone Uno duro. cuando está preocupado, está nervioso, duele Se el inflama el estómago. colon, se inflama. Porque eso, cierto, es ese pensar, ese problema que yo tengo ahí, ¿ya? Esa situación que yo tengo ahí, hace que mi cuerpo reaccione de alguna forma. Y esa reacción es una reacción crítica, una reacción estresante. Y por eso los órganos se echan a perder, pues por eso se agitan, por eso se agotan. Si es eso. Los dolores de cabeza son por eso. Y tienen esas características. Y uno dice, ay, que el profe esotérico. Sí, esotérico. Ustedes nunca han estado nerviosos, ¿cierto? Les digo. ¿Nunca se han subido a un escenario? ¿Quiénes son los que tienen miedo de pasar acá adelante, les digo yo? Y hablarle al resto de los compañeros. ¿Quiénes son los que tienen miedo de que se burlen por algo que están viviendo en sus vidas personales? Y por eso no se lo dice a nadie. ¿Usted cree que con esa visión usted se está haciendo bien a usted mismo? No, su cuerpo se está estresando, su cuerpo está reaccionando. Y de ahí se forman las enfermedades. ¿Por qué? Porque precisamente ese pensar hace que mi colon, ¿cierto? Mi cuerpo reaccione de manera tensa, entonces se enrosca, no sé, o reproduce mal una célula, ¿ya? Y de ahí se forman cánceres, pues. Pero el cáncer no es algo mágico, no aparece de la noche a la mañana, es un proceso gradual. Por ejemplo, para los que, no sé, pues el cáncer a los intestinos o al colon. Eso viene primero con úlcera, después vienen con pólipos, después vienen con otras cositas más, y hasta que no aguanta más y esto se reproduce de una forma, pero así, estratosférica, una velocidad impresionante. ¿Quiénes son los que salen de eso? ¿Quiénes son los que salen de eso? Los más fuertes. ¿Y quiénes son los más fuertes? Los que buscan adaptarse, los que buscan saber, los que se proyectan más adelante, los que no se rinden, a pesar de todo, a pesar de todo, no se rinden. Y aquí es donde, por ejemplo, nosotros le hablamos a ustedes con el profe Ernesto. Porque ustedes están sacando una tarea que no tendrían por qué hacerla en algunos casos. Y otros, ¿ya? Tienen otras motivaciones. O sea, en realidad todos tienen motivaciones distintas, es un hecho innegable. Pero que esa motivación significa que sea menor, que no tenga valor, por el contrario, pues y por eso nosotros les decimos eso con el Ernesto, que nosotros nos sacamos el sombrero frente a ustedes. Pues. ¿Ya? A veces la gente no lo nota, a veces la gente no lo siente. ¿Mm? Pero es también porque hay quizá otros factores que precisamente no está tomando en cuenta. Pues. ¿Ya? Entonces, imagínense la relación entre filosofía, procesos cognitivos, corriente filosófica y enfermedades psicosomáticas. Y ahí entra la buena alimentación, ¿cierto? Y hablamos de las costumbres, hablamos de los hábitos, ¿cierto? Hábitos saludables. Y no solamente el comer bien, sino el saludar, el escuchar. Y ahí es donde también, por ejemplo, se hizo famoso la psicóloga la Pilar Sordo, ¿cierto? Con este libro de que hay que escuchar al cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo nos da señal y todo ese tipo de cosas. Precisamente porque como son pocos los que hablan con respecto a eso, ¿ya? Fue un auge su libro. Y está súper bien. Y es muy correcto. Sí, lo ¿Ya? escuché en alguna oportunidad y me interesó, bien, como dice usted, acertado lo que el mensaje que Y ahí, daba. exacto, y ahí es donde nosotros después tenemos que ir avanzando. Pum. Seguimos estudiando, seguimos leyendo. Por eso nosotros siempre les instamos a ustedes. Han visto los videos, han visto las cápsulas, se han dedicado a leer por lo menos unos 15 minutitos, no sé, pues si van en el colectivo, en el auto, hasta en el baño, pues, si ya
si vamos con un celular al baño, ¿ya? Si está comprobado que vamos con un celular al baño, bueno, ¿por qué no con un libro? Incluso, no sé, pues, si hay tantas formas, hay tantas formas. Y ustedes, por ejemplo, aquí se están atreviendo. Vean. ¿Quién en su vida antes había pensado? Yo, por ejemplo, y lo digo por mi parte, yo solamente lo había visto en las películas, tener clases de manera remota o una videollamada. Solamente yo lo había visto en películas cuando era chico. Vi 2001 Odisea en el espacio, ¿cierto? Una película de Stanley Kubrick y ahí tienen una videollamada. Y ya, ahí está. Y ojo, esa película es del 67. 1967. Y ahí ya alguien se había pegado el rollo así de una videollamada. Miren. Y ahora nosotros estamos teniendo clases a través de videollamadas. ¿Cómo ha cambiado el mundo, profe? Imagínenselo. Y esto es por ustedes, pues, ve. Por gente como ustedes, pues. Que se atreve a hacer esto. Que se atreve a estudiar. Que se atreve a quizás sacrificar un poco de tiempo en otras cosas, ¿ya? Para lograr un objetivo que es mayor. ¿Recuerdan, cierto, lo ético, lo moral? ¿Cierto? Sí. Por un ideal, ¿cierto? Una idea que se supone que va a ser mi vida mejor, la de que la gente que me rodea, ¿cierto? Y las que no también, pues porque también yo voy a ser mejor persona, pues entonces el colectivo lo voy a tener un tema más de conversación más en el colectivo. No sé, pues. Por eso Y eso nosotros le tiene un decimos. valor incalculable, profe. Lo que entregan ustedes como docentes no se puede calcular en plata. Hay cosas que no se pueden calcular ni en oro, ni en... Sí, pues ni en- exacto, pues por eso le decía adelante eso de ¿qué prefiero? Que eso que no es material, eso que yo voy a recibir que no es material, prefiero que sea algo bueno o sea algo malo, que sea algo beneficioso, ¿cierto? Para mí, la gente que me rodea, incluso hasta otros que yo no conozco, o sea perjudicial, porque la fama a mí me va a hacer mal. Me va a hacer mal. ¿En qué sentido? No en el sentido de que incluso porque estos tipos no son capaces de verlo así, ¿cierto? Porque yo voy a ser una mala persona, ¿no? Porque eso después trae expectativas, pues, y después tienes que cumplir esa expectativa. Entonces, si no cumplir esa expectativa y tú estás preocupado precisamente porque lo hiciste, porque quieres ser famoso, entonces si no cumples esa expectativa, va a bajar tu audiencia, entonces tienes que seguirlo haciendo, pues. ¿Qué significa esto? Nos volvemos un círculo vicioso, pues. Es un círculo vicioso. De todas maneras. ¿Ya? Pero bueno, esto es precisamente posible por cómo yo se los acabo de presentar. ¿Ya? O sea, todo está relacionado. Por eso también es importante que usted estudie las otras asignaturas, que esté en las clases, que haga las preguntas, que también vea los videos, que también vea las cápsulas. ¿Ya? Si todo está relacionado. ¿Mm? Y usted está haciendo ese trabajo. ¿Ya? Y eso lo sacamos, ¿cierto? Hablando desde lo ético y desde lo moral, ¿cierto? Con los dilemas morales, porque son muchos los factores, son muchos. Bueno, eso, no sé si Ernesto, tú quieres decirle algo, aprovechando un par de minutitos que nos quedan. No, no, ya estos últimos minutos y últimos días agradecer nomás el esfuerzo de estos valientes que hasta el último momento se quedaron y desearles lo mejor, ¿no? Pues desearles que tengan una buena prueba. Juan se ha esforzado mucho por tratar de comprimir todo lo que es la materia y en el fondo también darle una gran motivación. Yo creo que la motivación que le da Juan es increíble porque les pido a ustedes que den lo mejor. Así que, no, yo muy contento de haberme invitado a estas clases y bueno, cualquier cosa, aunque sea los últimos días, cuenten con nosotros, ¿no? Muchas Gracias, gracias. profe. Y la rifa que Muchas se gracias, hace, profe. ¿a dónde la Gracias, profesor. Gracias, profe. Esa es la idea, pues, Elsa. Igual nos dejan pensando, Galeta, aquí sí, pues con todo lo que nos dicen, porque todo hay un porqué. Nosotros le respondimos y ustedes dicen otra cosa y al final nos dejan medias confundidas. Nunca vamos a dejar de aprender.
Pero eso es para que vea cómo está todo relacionado, imagínese. Imagínese. ¿Ya? Está todo relacionado. Por eso no. Y eso es lo rico de la diferencia, por ejemplo. Y eso es lo rico de la diferencia, porque imagínense, usted lo está reconociendo, está encontrando otros puntos de vista, otras cosas que a lo mejor en ese minuto no tenía pensado, pues entonces, wow, ese boca abierta que a lo mejor podemos expresarlo, claro, con esas palabras, es como, claro, si existe esta, entonces a lo mejor hay otras posibilidades más, po. No es solamente la mía o la que yo estaba teniendo en mi cabeza, po. Y ahí viene, ¿cierto? La genialidad humana, po. Y ve, usted la está teniendo ahí. Solamente con lo que dijo, lo saco por conclusión. Pero hay que trabajarlo y ustedes son capaces, son capaces. Si fueron capaces de estar aquí todos los miércoles, todos los lunes, los martes, los jueves, las otras clases, ¿cómo no? Si usted se tiene que convencer de eso. Nosotros lo vemos con Ernesto, por eso siempre se los decimos. Nosotros, miren, nosotros pasamos hablando cosas de gente que ya más de 2000 años. Pero Y en nosotros de el la fondo gente de es, ahora. ¿Ven? ¿Ven? Porque somos capaces de hacerlo, somos capaces de lograrlo. Depende de ustedes nomás. Ya, pues, no sé si alguien quiere decir algo para ir ya cerrando y no quitarle más tiempo, chiquillos. Preguntas, lo que dudas. quería decir- no, lo que quería comentar yo que, como dicen, las ideas, la persona muere, pero las ideas van quedando, ¿no? Exacto. Sí, pues eso queda. Por eso lo que queda, nosotros siempre tenemos que esforzarnos de dejarlo mejor. Porque cosas malas siempre van a haber, pues. Siempre van a aparecer, pero destacar las buenas, las mejores, las positivas. Por Siempre. un mundo mejor, ¿no? Es la única forma. No hay más, porque lo malo siempre aparece, siempre. Sí. Siempre se va a hacer presente. Ya, pues eso. Chao, chiquillos. Siempre Chao, profe, ha gracias. sido un gusto Chao, estar con todos, ustedes. chao, ¿Ya? profe. Que estén bastante Chao, bien. Tú, esto también. ¿Ya? Cuídense todos, por favor. Cuídense, gracias por todo. Igualmente. Igual, profe. Igual Gracias Ernesto. por las clases. No se preocupen, que todavía nos quedan, chiquillos, y todavía nos quedan. Obvio. Todavía nos quedan. Ya. No, Chao, sí chao. sabemos. Ya, profe. Chao, Chao. cuídense. Chao.